grabará y lo Pues nada. publicamos, ¿sabéis? Adelante, adelante. Oye, pues si quieres, Alfredo, le presentas tú brevemente a Juan José, porque para que todos conozcamos quién es nuestro compañero nuevo esta tarde de noche. Sí, bueno, pues con vuestro permiso, pues me he permitido invitar a nuestra tertulia a Juan José Díaz Franco. Juan José es, pues bueno, es médico, es psiquiatra, es psicólogo, tiene pues muchísimas actividades en la vida profesional, docente, es escritor también, pero sobre todo la pasión suya son los toros, ¿eh? Y además, pues bueno, me descubrió en un momento que era el presidente de la Peña del 7, ¿verdad, Juan José? Sí. Y bueno, pues yo creo que es una incorporación interesante. Incluso, pues no sé si en algún momento pues podemos pedirle que él, que tiene una documentación espectacular, pues que nos hable también de un poco de ese mundillo de las peñas, etcétera, etcétera, que está ahí. No sé si quieres decir algo, Juan José, pero vamos, como verás, estamos entre amigos y bueno, pues como siempre, bienvenido, no solo por mí, sino por todo lo demás, que me atrevo a mencionar. Por supuesto. Muy bien, Alfredo, muchas gracias otra vez a ti y encantado de saludaros a todos. Permitidme el tuteo porque estamos entre amigos, creo. Y entonces, pues solamente deciros que es un honor participar de esta actividad. Os conozco a algunos de vosotros, no personalmente, con ninguno tengo trato personal, pero la referencia de muchos de vosotros pues sí la tengo. En cualquier caso, lo que sí que os digo es un placer y un honor siempre escuchar hablar de algo que en este momento pues supone pues un problema para mucha gente, cuando para nosotros pues supone pues algo que hemos llevado desde siempre en nuestros valores. Yo, afortunadamente, desde muy pequeñito, desde los 3 años que mi abuelo me llevaba a los toros, pues no he dejado de asistir. Así que, bueno, soy pues una persona que ha crecido en medio de gentes nobles y extraordinarias como somos los taurinos, y perdonad que haga esta referencia incluyéndome, y que en cualquier caso pues es algo que está ahí en la esencia de España y que los valores que acumula la fiesta pues verdaderamente son muchos de los valores que nosotros podemos exhibir como españoles, aunque algunos pues estén en la denostación permanente. Y bueno, pues ya sabéis, ¿qué os voy a decir yo a vosotros? Que no os hayan dicho, como me dicen a mí, por mi afición y por mi devoción casi taurina. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy deseoso de escuchar al ponente porque, bueno, pues la dinastía Bienvenida es extraordinaria y, en fin, tengo aquí a mi lado Bienvenida Dinastía Torera, y es un libro de la colección de la Tauromaquia de Espasacalpe que yo había leído ya y que me he traído aquí para reverdecer un poco ahora con lo que nos diga el ponente. Bueno, encantado de estar con vosotros, muchísimas gracias y perdonad que me haya extendido un poco más para decir sencillamente gracias. Nada, Juan José, muchísimas gracias a ti y bienvenido, por supuesto, en nombre de todos. Oye, Juan Salazar, que tú lo conoces, ¿no? El que conozco, ¿te refieres por presentar a Manuel? A Juan José le conoces. Ah, Juan José. Pues no, yo creo que no. Pues yo pensaba como preside la Peña el 7 y tú andas con peñas. Pues no, yo creo, pero nos habremos visto más de una vez en la plaza, pero no. Pensaba que os conocíais, perdona. Seguro. Además, seguro que nos hemos visto. Las peñas vivimos en este momento algo que no sé cómo definir, un momento delicado, desde luego, pero en cualquier caso, pues a lo mejor una crisis, no de identidad, que sabemos muy bien quién somos y nunca hemos tenido duda en ello, pero sí en cuanto a lo que socialmente podamos representar y qué sentido tienen las peñas hoy para la propia afición. Porque estamos, no digo de capa caída, pero tampoco de capa levantada. En fin, las peñas con la pandemia pues han venido a establecer pues una línea de que nos vamos o nos quedamos,
Y en nuestro caso, pues aunque quedemos los que quedemos, en su día fue una peña poderosa porque tenía ese arrimón económico del bingo que se concedió a la peña, pues por las cosas que no vienen al caso, pero que vendrán al caso si me lo preguntáis, si queréis que hagamos un poco de historia, no de todas las peñas, pero sí de la que yo represento. En fin, en cualquier caso, momento delicado para las peñas, momento delicado para el 7, que nosotros no queremos que desaparezca, pero estamos ahí, como podemos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues como podemos, no. Carlos, ¿le llamas al ponente? ¿Dónde está nuestro ponente? Ya te he dicho que se nos pasa muy cerca y llega muy justo. Es una excusa que siempre le digo, Gonzalo, 5 minutos antes. Pero en fin, no sé, oye. Oye, cuéntanos un poco, Carlos, llegará... tú que le conoces también, como otros, pero vamos, quizá, Carlos, tú cuéntanos un poco el perfil del ponente mientras se conecta. Bueno, pues, no, pero Javier quería decir algo, ¿verdad? Perdona, Javier. Al hilo de la peña al 7, ¿no? Sí. En relación a lo de las peñas que se estaba diciendo, el problema de las peñas creo que es un problema parecido al que hablábamos en los toros en general hace 10 años, que es la falta de gente joven, que había poca gente joven, pero ahora empieza a haber bastante más gente joven en los toros. Quizá el hándicap o lo que deben de intentar las peñas es de integrar a esa gente joven en las peñas. Muchas veces las peñas se acaban, las peñas, las asociaciones, todas las agrupaciones de personas profesionales, aficionados, culturales, tal, se acaban anquilosando personas en los puestos. No sé si es el caso del 7, pero yo creo que lo que hay que hacer es intentar que la gente joven se participe en estas peñas, ¿no? Que se junten las peñas, que conversen en las peñas. Sí, Me yo parece he que ido sí. a Valdemorillo y he llevado a un pariente y entonces íbamos. He llevado a un abuelo, entre comillas, porque yo soy abuelo también, a su hijo y al nieto. Entonces, son 3 generaciones que digo, pues es que hay cierta continuidad. Y bueno, pues yo creo que hay que trabajar mucho las nuevas generaciones, ¿no? Hay que impulsarlas y tal, que es el futuro. Si no hay nuevas generaciones dentro, seremos melancólicos nada más, ¿no? Pepe. ¿Qué? No, nada, que me da un poco de apuro intervenir sin que me oiga el propio ponente, ¿no? Bueno, pues contaros nada, un pues poco, empezamos, que seguimos. Pues Juan, Dime. coméntanos la noticia de hoy. Juan Salazar, coméntanos buena. la Pues mira, noticia de hoy. Buena noticia. Yo tengo 2 puntos de vista. Por un lado, muy buena por lo que significa. Por otro lado, lo que pasa es que se está grabando, entonces voy a comedir un poco mis palabras, que no son las que he puesto en el chat. Si quieres hablar off the record. Pero en un momento dado, lo que está haciendo el cine, lo que está haciendo, en fin, parte de la cultura en España, que es vivir en un momento dado al hilo de determinadas subvenciones, de determinados dineros que vienen de tal, había una parte de mí que decía, ese dinero del bono, que se lo queden. Que la tauromaquia en un momento dado tenga esa parte de que está fuera del sistema que quiere controlar pues determinada autoridad, determinados gobiernos con sus dineros, te doy el dinero y luego viene la gala de los Goya y me devuelves un poco en forma de tal. Quedar fuera de eso, lo estoy diciendo muy educadamente, pero a mí había una parte de mí también que me gustaba. Estamos fuera, no queremos estar ahí. Los toros no deben recibir migajas para luego que se les pueda exigir. Entonces, por otro lado, efectivamente, Carlos, lo que tú dices, oye, está bien y es un varapalo decir, oye, los toros son cultura y ¿por qué no va a recibir lo mismo que recibe otros agentes culturales? Pero no sé con cuál de las dos quedarme y me callo. No ha estado mal, ¿eh? Pues tú dirás, Carlos. No, yo vengo de un acto en la Plaza de Toros
no fui invitado a la gala, o sea que si la gala era una correspondencia a lo que decías, pues desde luego conmigo ya no cuenta ni pinto nada, pero hoy sí, porque se inauguraba la sala Carriquiri en la biblioteca de la Plaza de Qué las bueno. Ventas, y Anda, no sabía, qué bueno. Antonio Briones es muy buen amigo y un mecenas magnífico, y me ha tenido el detalle de invitarme, y ha ido el consejero de Justicia, Enrique López, y la consejera de Cultura. Entonces, pues yo, oye, con todos los recelos, siempre he pensado como historiador que efectivamente la fiesta, mal o bien, o más bien mal, o más bien bien, ha ido mucho por libre, a pesar del control de la autoridad, que sigue existiendo en los carteles, porque abajo dice lo que dice, ¿eh? Si la autoridad lo permite o lo autoriza o algo así, ¿no? Entonces, pues Enrique, claro, lógicamente como abogado y como juez, pues ha valorado muy positivamente el hecho fundamentalmente jurídico de la sentencia. Es decir, lo que ha habido es no tanto el que caigamos en lo que tú temes o podías temer, como en el hecho de que le hemos dado el ponente le ha dicho al gobierno, este gobierno, y ya, bueno, lo está grabando, ¿no? Pues entonces puedo Sí, decir, sí. este gobierno asqueroso, ¿no? Claro, sí, no menos que ya puestos ya a decir, entonces este gobierno que ha querido marginar expresamente Sí, sí. de la cultura, no del dinero, fíjate. A mí lo que me daba coraje era que no nos consideraba cultura, porque lo tiene a gala. ¿Por qué? Porque tiene un director general de animales, subvención animal, no sé cómo se llama. Entonces, es una buena noticia porque le hace daño a un gobierno intolerante que pretende justamente no que recibamos dinero, no, sino que no existamos. O sea, pretende directamente que desaparezcamos y que desaparezca esto. Y espérate, que queda todavía 9 meses de legislatura, ¿eh? Que no descarto. Bueno, me dejo llevar por la pasión, por la alegría, porque creo que es una buena noticia. No por los 30.000 euros, que era lo único que recibía, que era el premio de la Medalla de Oro de las Bellas Artes, que por cierto el año pasado no se dio, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Porque Iceta es un gran aficionado. Iceta es un hombre benefactor de la humanidad, de la cultura, y por tanto considera que eso de que exista en la historia de España elementos suficientemente manifiestos de lo que es la visión cultural del toreo y de la fiesta, pues a él le producía urticaria, ¿no? Entonces, pues mira, oye, un sopapo bien dado en su momento, me da igual que no nos den un solo euro más, y yo no creo que sean capaces de controlarlo, porque la historia, y ya no me extiendo más, pues los poderes públicos pueden toquetear un poquito, cambiar el reglamento, hacer alguna cosa que no nos guste en algún tema que ya sabemos cuál es, pero el toreo tiene a veces una autonomía, que es quizás lo que tú, Juan, reivindicabas. Independencia, no sé si es la palabra, pero autonomía. Nosotros no lo hemos comido y no lo hemos guisado mucho entre nosotros, ¿no? Bien o mal, porque ha habido de todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y se ha unido a que, oye, pues en la Plaza de Toros en este momento hay la biblioteca más importante del mundo, 20.000 volúmenes. O sea, yo no sé si a IZ le puede dar un vaído otra vez de saber que hay 20.000 grabados, libros, en fin, 20.000 muestras de lo que es la inspiración literaria, artística que produce el toreo, ¿no? O sea, que vengo muy henchido de felicidad taurina, ¿no? Pero aparte yo creo que ahí hay una dinámica un poco peligrosa que se está llevando el mundo, vamos, el protoreo y el antitoreo a un mundo político que es equivocado, porque yo creo que es muy transversal y hay aficionados en todos los lados. Ábalos y Carmen Calvo me los he encontrado yo en Granada viendo a José Tomás, que no, pero es que en San Sebastián coincidí al lado con unos vascos de estos de pura cepa, de Cestona, que me contaban, no, hemos hecho un referéndum en Cestona por los toros y ha salido que sí, que la afición, y en Francia lo han contado nuestros ponentes franceses, ¿no? Que ahí en los pueblos todos los partidos políticos están disfrutando de la tauromaquia, ¿no?
hay un problema ahí de asociar política y arte, ¿no? Que siempre ha pasado, claro. Bueno, y Dígoras, que era HB, había sido torero, ¿no? Tenía una afición tremenda, además. Yo no he Sí. querido politizar el hecho porque es que es una sentencia contra este gobierno. Nada No, más. que sí, que Sea sí. el verde, azul o amarillo. Sí, Desgraciadamente, pues es el que es. No, sí. no es otro gobierno, ¿no? No, y se manifiestan claramente como antitaurinos, es decir, Efectivamente. Tiene un además director tiene... general que el director general, que no ha existido nunca. Nunca ha existido un director general de cuestión animal, o no sé cómo se llama. Sí. Y que ha dicho que es partidario de abolir la tauromaquia, ¿no? Para él es una vergüenza que existamos nosotros y exista ese espectáculo, ¿no? En fin, Bueno, adelante, andaban. molt bé. Bueno, oye, no sé, yo la verdad es que, Manuel, te veo muy callado. Bueno, es que es No. debutante, ¿no? Debutante. Sí, yo os he dicho al principio, al inicio, bueno, los que os habéis incorporado más Pero ánimo, tarde, venga. me ha llamado Juan Salazar esta tarde, al que me une una buena amistad, y los elogios que ha dirigido hacia mí, pues lo ponen de manifiesto esa amistad. Entonces, le comentaba yo a Juan que sobre todo quería escucharos, porque sí que es verdad que, bueno, mi relación con los toros ha sido bastante curiosa. Me fascinaron, los abandoné y ese rescoldo que nunca se apagó del todo, cuando me jubilé, volvió a revivir. Le dediqué toda mi vida, todo mi tiempo libre, que era mucho desde mi jubilación, a transitar por la tauromaquia antigua, fruto de lo cual fue ese blog del que os ha hablado Juan, que se me ocurrió, bueno, le puse varios nombres, pero todos estaban cogidos, y entonces se me ocurrió lo de la fiesta prohibida, con el riesgo de que alguien lo confundiera con una página porno. Fiesta prohibida. La fiesta prohibida, sí, la fiesta prohibida. Un blog extraordinario, un blog imprescindible. Y luego, cuando el aniversario de la muerte de Joselito, ya un poco cansado del mundo online, pues decidí reflejar todas sus actuaciones en la Plaza Vieja y pensé que había un territorio que no estaba demasiado explorado, que era enfocarlo desde el punto de vista de la prensa, de los cronistas. De hecho, en mi libro siempre digo que yo no he hecho un libro sobre Joselito, yo no he escrito un libro sobre Joselito, yo he hecho un libro sobre Joselito. Los autores auténticos son los cronistas y los fotógrafos y los dibujantes de la época. Después seguí con Belmonte y ahora ando con Rafael el Gallo, que me ha llevado mucho tiempo porque a pesar de que no paraban de decir que se vaya, creo que toreó 128 tardes entre la Plaza Vieja. Bueno, las 2 o 3 últimas fueron ya en las ventas. Pero no soy una persona experta en la tauromaquia actual y entonces lo que me apetece es escucharos. Y por supuesto daros las gracias por acogerme en vuestro grupo. La labor que ha hecho Manuel con los libros, y no es cariño de amistad, que también evidentemente lo hay, pero de verdad, la labor que ha hecho con el blog y con los 3 libros, el de Joselito, Belmonte, el de Rafael Gallo, es espectacular. Lo hemos comentado alguna vez. Yo la tauromaquia de Belmonte realmente, y habiendo leído novelas y habiendo leído biografías de Belmonte, cuando la he entendido de verdad es viendo el libro de Manuel, más que nada porque son unas crónicas con fotografías y además al final que lo ves. Era muy curioso, yo lo había leído en un montón de sitios, eso, pues en los inicios de Belmonte, en la tauromaquia. Cuando te cogen las crónicas, las primeras de Manuel, digo, pues que está aquí, primera tarde en Madrid, Belmonte cogido. Segunda tarde en Madrid, Belmonte cogido. Tercera tarde en Madrid, Belmonte cogido. Entonces, en fin, no es un tío que diga, a Belmonte le cogían mucho los toros. No, es que te vas viendo crónica, y luego con las fotos ibas viendo. Pero en fin, no quiero hacerte más publicidad, Manuel, pero es que es así. ¿Sigue activa el blog? ¿Sigue activo? Sí, lo que pasa es que sí que es cierto al blog. Creo que alguna vez lo he comentado con Juan. Le dediqué, pues no os exagero, pero si yo llevo jubilado los 10 o 12 primeros años, yo me dediqué a la enseñanza, fui profesor toda mi vida profesional, y desde la jubilación, los 10 o 12 primeros años, yo no os exagero, pero quizá
le dediqué 6, 7 horas diarias a adentrarme dentro del mundo de la tauromaquia antigua e intenté reflejarlo en el blog. Sí, lo que ocurre es que como últimamente me absorbe, en este caso, bueno, ya me absorbió Joselito, luego porque yo no sé si tendrán mérito o no mis libros, lo que sí conllevan es un trabajo fruto de alguien un poco zumbao, que yo creo que a muchos de los que transitamos por la tauromaquia creo que compartimos. Entonces, lo tengo un poco abandonado, el blog. Vamos, no lo he actualizado mucho porque me he dedicado últimamente, ya hablando con Rafael el Gallo, que me lleva loco. Y bueno, sí, sigue estando ahí el blog, porque sí que hay cosas que no se pasan de moda, pero lo tengo un poquito abandonado, sí. Y además, Juan, ¿tienes en alguna los libros, noticia de nuestras inquietudes callejeras? bueno, sí, y bueno, aunque se esté grabando, lo puedo decir aquí. Al final, hablamos con el ayuntamiento para hacer alguna ruta taurina en Madrid. En principio, el ayuntamiento estaba por la labor, cosa que nos alegró mucho. Pero nos fueron recortando el tiempo de lo que proponíamos para hacer una primera ruta que le iban a publicitar a nivel turístico. Nos pidieron reducir el tiempo media hora, luego otra media hora, y al final, como querían que la ruta acabara en Las Ventas, ya un poco lo dijimos, que es que, claro, el problema es que el barrio de la Guindalera, alrededor de Las Ventas, en fin, no es un barrio taurino como tal, o sea, no la Puerta del Sol o la Puerta de Alcalá, que vas casi viendo inmueble, 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 y ya pues un poco le dijimos, oye, que estupendo, que muchas gracias, que fenomenal, pero que es que no es una ruta taurina, o sea, que en el fondo pues que citen a la gente en la plaza, que le enseñen la plaza, porque ellos quieren luego hacer una visita al Museo Taurino, que eso está fenomenal, pero ese es otro concepto, eso no es el de ruta taurina. Entonces, es una pena, porque yo creo que tenemos una verdadera joya en Madrid, en muchas ciudades, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Córdoba, de ir viendo sitios en donde han pasado cosas taurinas, y yo creo que eso no se está poniendo encima de la mesa, y tú, Carlos, lo sabes perfectamente con las placas que promoviste también y Que se coloqué, colocaran. y coloqué, Claro, y además, y ahora lo digo, pagué. No porque no tuviera dinero la otra parte, sino que dije, venga, para que tengáis toda la garantía de que esto va a salir adelante, yo lo pago. Y fue para mí un honor, pues oye, que Juan Belmonte tenga una placa en Madrid, que Domingo Ortega la tenga, y Andrés Martínez de León, el pintor, muy olvidado, inexplicablemente por Sevilla. No quiero hablar del tema político, pero evidentemente su condición, fíjate, Carlos, que Carlos Martínez León era comunista, era un militante comunista republicano, y la verdad pues es que era una personalidad extraordinaria del mundo taurino, ¿no? Y bueno, pues en Sevilla no le hacían ni caso, es que no tienen, creo, ni un grabado de él, ¿no? Bueno, en fin, doctores tiene la ley, pero afortunadamente yo pude conseguir la donación de 2 cuadros suyos para el Museo Taurino, para la zona más impresionista del museo. Y bueno, pues para mí fue un honor colocar esas 2 placas. Y me he acordado ahora cuando Manuel ha citado a Rafael el Gallo, porque yo trabajé muchos años en el Banco de España. Y claro, salía de casa, del banco, cogía la calle Zorrilla, creo que es, para arriba, ¿no? Es Los Madrazo. En Zorrilla. Madrazo, ¿dónde están? Zorrilla, sí, No, están ahí. Sí. pero Los Madrazos, la es más placa los de, Madrazos. está la placa de Rafael el Madrazo. Gallo en la esquina Sí, sí. de Cedaceros, ¿no? En Eso la es con casi esquina de Cedaceros está la placa, en ahí esta está. casa, que creo que es ahí donde dijo una famosa frase que te la sabrás tú, y corrígeme, Manuel, porque la de frase de que el 18 de julio, pues de repente estaba él recluido en su casa y de repente preguntó, ¿qué pasa que hay tantos soldados? El Gallo, pues genial como siempre, ¿no? Entre las suyas y las que le atribuyen. Eso. Pero bueno, no lo vamos a desmentir, oye. No. Miguel decía, si una cosa te favorece, no la desmientas. Oye, cambiando de tema, ¿tenéis noticia de que el sábado 25 en Navalcarnero, sábado 25 de febrero en Navalcarnero, hay un festival taurino que organizan los cirujanos taurinos, donde está nuestro querido Daniel Casanueva, y que eso estáis al tanto, ¿no?
Daniel es el de Cantabria, ¿no? Sí, Sí, Daniel es Que el yo que estuve conozco, cenando a su lado en... el que conoces tú, efectivamente. Oh, qué hombre tan maravilloso, qué hombre tan Sí, encantador. sí, sí. Es que yo os lo recomiendo porque, vamos, yo nunca he ido, pero desde luego lo tengo apuntado aquí el sábado 25 en Sí. Navalcarnero, porque organizan un festival ahí taurino de primer orden, ¿eh? Juan, Juan. Juan, habéis tenido a Enrique Crespo aquí, ¿verdad? Un día, ¿no? ¿O no? ¿No? Pues Al yo otro creo que no, no cirujano. me suena, no me suena. Yo creo que no. Eduardo, no, tuvimos a Eduardo, no sé, Ya me acuerdo. Eduardo Evia. Eduardo Eso Evia, es. sí. Claro de vida. Sí. Pero Enrique Crespo es también un personaje, es el que hace las UBIs ambulantes, el que está todo el día en las UBIs en los pueblos, y es una eminencia. Vamos, este verano pasaba salva 3 o 4 vidas en pueblos que ya os imagináis. En fin, supongo que le conocéis, ¿no? Tu Pepe le debes conocer, ¿no? Sí, sí. No, yo no lo conozco personalmente, pero me he oído hablar de él. Si es Sí, de sí, Zamora, es una familia, ya sí. su padre era cirujano de Zamora, él también, en fin. Mm. Él ha ayudado mucho al desarrollo de la UBI, la ambulancia ambulante, ¿no? Nunca mejor dicho la redundancia. Sí, sí. Y bueno, él me ha acordado porque es uno de los que interviene en el congreso este que acaba con el festival este de Sí, sí. Navalcarnero, ¿no? Navalcarnero, Sí. sí. Oye, una pregunta, ¿le habéis llamado a Gonzalo? O sea, a ver si se ha despistado o Yo no lo sé. le he llamado 2 veces y Tú hiciste la gestión, ¿no, Pepe, con él? ¿O la hiciste tú, Yo, Carlos? la hice la sí, primera y luego Carlos la ha rematado, sí, por supuesto. Como hacemos habitualmente. Sí, sí. sí. No, la debía pasar algo, o bueno, o vamos a pasar algo que Yo dice. tengo el teléfono aquí por si acaso, pero le has llamado ahora a Carlos y no contesta. Sí, le he mandado mensaje, le he llamado y no ha visto, no ha No lo ha leído. visto. Ahora, mira, no, espera. Ahora, No, a ver, Le un voy a momento. llamar a ver si. Sí, ahora mismo bueno, te digo cuándo lo ha leído, pero vamos, se debe haber despistado. Lo ha leído Le voy justo a ahora. llamar a ver. Lo ha Le leído voy a justo llamar a ver ahora. si. estará llegando a casa, Le he se llamado ha ido a 2 vivir veces. se ha ido a vivir a Majadahonda y no sé. Bueno, sí, yo creo que se ha despistado porque yo normalmente intento hacer una comunicación previa con gente que puede tener alguna más dificultades con estos nuevos medios. Salta el Pero buzón. Salta el buzón. sí, a mí me ha saltado el buzón 2 veces. Pero con Gonzalo, pues digo, bueno, este es millennial que seguro que no tiene problemas con No, Zoom. Estaba el otro. él está trabajando en Vistalegre, en la Plaza de Toros de Sí, Vistalegre, profesionalmente integrado en un equipo que es el que coordina los eventos de la plaza, que como sabéis, pues además de toros, pues es para espectáculos musicales o deportivos, ¿no? Y quizá pues el traslado entre Vistalegre, Carabanchel y su casa, pues a lo mejor sí. ha estado en el coche y no Bueno, ha podido conectar, no lo sé, en fin, no he podido. Yo esperaba verle en la plaza, digo, a lo mejor va al acto de la Plaza de Toros, ¿no? Que tenía pues el atractivo ese de la biblioteca Carriquiri, ¿no? Que por cierto me ha parecido impresionante, yo dejé aquello muy ufano, pero la obra posterior me supera en cuanto a que aquello es un verdadero museo, una verdadera biblioteca con esos armarios que no sé cómo se llaman, que tienen una rueda para poder abrirlo. archivos. Y he vuelto a ver, os quiero contar una pequeña experiencia mía de aquella época, que un día pues encontré unas cajas en una zona de la plaza que nunca entrábamos nadie, ¿no? Y pregunté, ¿y esto? Y me dijo, bueno, una persona, estos son carteles antiguos. Miré el primero, ¿sabéis cuál era? Plaza de Toros de La Habana. Corrida de toros. Es Joder. un cartel de 1800, no sé cuántos, ¿no? Supongo, ¿no? Impresionante. En fin, me emocionó porque hoy lo he vuelto a ver. Está perfectamente ya en una balda de esas que abres con sigilo para que se pueda extender. En fin, es una obra magnífica. Estoy muy orgulloso de verdad de haber pues, colaborado en poner la primera piedra de lo que yo siempre pensé que es que la plaza tiene que ser el templo de la sabiduría de este mundo nuestro, ¿no?
y creo que en este momento va a ser es un pelotazo para nosotros, que debemos estar muy orgullosos, ¿no? ¿Cuánto cambiaron aquellos tiempos tuyos de ahora, Bueno, Carlos? no podemos comparar, no hay lugar a comparación, ¿no? Pero lo importante es que se ha seguido, que lo que yo he visto hoy es la continuación de lo que yo empecé. Javier, apareces por aquí. De lo que yo empecé, porque todo fue que yo fui un día a las caballerizas y había pues unas, no sé, 100 cajas. Y pregunté, ¿y esto qué es? Dice, esto es la antigua biblioteca del señor Capdevila. ¿Cómo se llamaba Capdevila de nombre? Rafael, ¿no? ¿Rafael o Sí, Ramón? el No, sí, crítico sí. de toros, que tenía una extraordinaria biblioteca y la donó a la Diputación entonces de Madrid. Estuvo parte expuesta en lo que fue un primer museo de la plaza, allí estuvo, y de repente pues alguien la guardó, y la guardó en cajas, que por cierto la biblioteca que estaba en el museo original del año 60 o 70, la rescaté, la llevé a la Cosío y ahora está en la Carriquiri. Me encantó ver la biblioteca porque es una biblioteca muy bonita de madera, antigua, hombre, tendrá 100 años, ¿no? Y me ha encantado saludarla y decirle, hombre, veo que estás aquí llenando esto de libros y es espectacular. Si podéis ir y consultar, podéis sentaros allí a ver cualquier volumen, libros antiguos. Hablabas tú de Joselito y Belmonte, ¿no, Manuel? Sí. En la plaza hay un libro, yo no me lo sé todo, eso sería imposible. Hay un libro de los 3000 que tenía Capdevila y Colombí. Hay uno que es de Pajés, del que luego fue empresario de Sevilla, que escribía de toros con un nombre que no me acuerdo. ¿Lo sabéis algunos? ¿Acordáis? No, Pajés Eduardo escribía de toros, era crítico taurino, antes de ser empresario de Sevilla y de más plazas. Y el libro es un choteo, una risa, un poco una burla de que el toreo lo van a salvar Joselito y Belmonte. Fijaros cómo es esto. Lo estuve ojeando y me quedé impresionado. Y estos dos van a venir a salvar la fiesta. ¡Anda, la fiesta está apañada! Sí, Claro, era de bombita, supongo, o de machaquito, yo qué sé. Y la llegada de dos, para entendernos nuevos, pues era recibida por Pajés crítico con escepticismo, como nos ha pasado a muchos sí, cuando sí, llega alguien nuevo que tiene todavía que sí, demostrar, ¿no? sí. Es curioso. Os voy a contar, porque estamos esperando, fin, no por nada, como estamos esperando a Vamos en Gonzalo, tertulia, venga. una anécdota de la estatua de Antonio Bienvenida, que se la escuché a Gonzalo hace unos meses, que me pareció muy curiosa. La estatua de Antonio Bienvenida, que fue, sobre todo lo movió mucho Andrés Vázquez 2 años después, en 1977, después de la acogida y del fallecimiento de Antonio Bienvenida, pues decidieron hacerle una estatua, dieron un festejo para recaudar fondos y demás, están todos vestidos de corto y le llevan, él es el único que está vestido de luces. Y me contaba la anécdota que cuando fue, pues yo no sé si la viuda de Antonio Bienvenida, yo creo que fue la viuda, vio la estatua y dijo, la estatua está maravillosa, pero las manos no son las de Antonio. Porque es cierto que si veis la estatua, él está como mirando hacia arriba y con las manos, entonces debía tener las manos puestas de una forma rara. Me parece que era Luis Sanguino, el escultor, sí, dijo, pues es verdad, es verdad. Y pasado un mes, llegó con un serrucho, cortó las manos y puso otras manos que son las actuales, que no se nota la diferencia. Eso lo contaba Gonzalo Bienvenida. Yo me he ido a fijar a la estatua, digo, oye, a ver si se ve que eso es un pegote. No se nota ninguna diferencia, pero que es una curiosidad. Esto lo contaba... Me lo contaba Gonzalo Bienvenido. O sea, cuando veis la estatua de Antonio Bienvenida, las manos están cerradas y puestas de nuevo. No son las originales evidentemente son del escultor, pero no fueron las originales de la estatua. Curiosa anécdota. Curioso. Hoy he pasado por delante Yo del conjunto. quería contaros un par de cosas, ya que estamos aquí charlando, ¿no? Al hilo de lo que decía antes Juan Salazar de la época de Carlos en
en el Centro de Asuntos Taurinos, la vitalidad cultural que tomó aquello, la de actos que se celebraban. Hubo una exposición que te la trajiste de Málaga, de Picasso, te la trajiste de Málaga y de Buitrago, a ver la pieza. No, de Málaga no, de De Buitrago. Málaga no llegaste a traer nada. Era de Buitrago todo, ¿sí? Pues el otro día que estuve en Málaga, y bueno, Málaga es otro sitio, es como lo de la Merluza del Salvador, que hay que ir y que está muy, muy agradable. Y me lo pasé bien y me acordé de aquella exposición de Picasso en Madrid. Y lo que descubrí es el Museo Thyssen que hay en Málaga, que hay una colección de pinturas finales del 19, del romanticismo, que los toros eran un tema recurrente, se trataba mucho, y solo por eso merece la pena, ¿eh? O sea que si tenéis ocasión, no os perdáis el Thyssen de Málaga. Y os voy a contar una anécdota con Gonzalo Bienvenida, precisamente en una fiesta en tu casa, Carlos, que él era muy joven, era un chico muy joven. ¿En mi casa? En tu casa, sí. Estaba Gonzalito escanciando embutidos. Sí. Yo le llevaba a casa para que cortara el jamón. Sí, muy divertido. Lo hacía de maravilla, por cierto. Aparte que era, joder, la gracia que tenía el hombre este. Total, que luego con Gonzalo charlando un poco, porque yo me acordaba que yo de pequeño, de niño, en casa había un libro que se llamaba, me parece recordar, 100 españoles y Dios, de Gironella. Y en ese libro había un capítulo en el que la entrevista era Antonio Bienvenida. Y bueno, yo no sé cómo fue que yo ese libro lo acabé hojeando y vi que hay un torero ahí que lo entrevistaban y leí y me quedé impresionado de la fe religiosa que tenía, un hombre de unas convicciones religiosas imponentes, ¿no? Y se lo comenté a Gonzalo, oye, joder, ¿tú has leído esto de tu abuelo? Y me dijo que no lo había leído. Por otro lado, también es normal, ¿no? Porque es un autor que pertenece como a una generación que ni siquiera la mía, ¿no? Pertenece a generaciones más mayores. Y si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Pero doy fe, ya que has utilizado la palabra, doy fe de que Gonzalo no lo habrá leído, pero lo ha heredado. Ah, sí, bueno, lógico. Pues, es muy interesante. Si tenéis ocasión de verlo, no lo ¿Puedo interrumpir un momento? Por supuesto. Claro, no es interrumpir. Carlos. No es interrumpir, es hablar. Bueno, no me atrevía mucho a intervenir porque vengo aquí con vida de piedra. Carlos, el seudónimo con el que escribía este hombre, Pajés, era Don Verdades. Fíjate tú, no me acordaba, pero yo sabía que era paradójico, porque era una presunción, Don Verdades, fíjate tú. Don Verdades. Es memorable. Javier, pues al hilo de lo que comentabas, también, y esto lo contaba el propio Gonzalo, que es una anécdota, una tarde le sacaban a Antonio Bienvenida a hombros de las ventas, o sea, lo que tiene que ser salir a hombros de las ventas tiene que ser increíble. Y él iba moviendo los labios diciendo algo. Y entonces luego le preguntaron, al hilo de lo que tú decías, de las creencias religiosas, le preguntaron, ¿qué es lo que ibas diciendo? Y él iba mirando hacia arriba y diciendo, toda la gloria para ti. Es decir, él de alguna forma, y esto lo contaba su nieto, decía, toda la gloria que él estaba recibiendo el público, él un poco lo quería traspasar un poco hacia arriba, ¿no? Que a mí me pareció una anécdota y una cosa, me pareció una fuerza y con un cariño, en fin, me pareció una cosa espectacular, que un tío esté rodeado de miles de aficionados aclamándole y tal, y el tío sea capaz de decir, no, la gloria no es para mí, yo la proyecto para el que está arriba, ¿no? Y esto lo contaba Gonzalo, la verdad es que a mí me encanta escuchar esa anécdota de Gonzalo. Un gran divulgador de la vida humana y profesional de su abuelo, ¿no? Y en cierta manera, pues tú percibes que hay ahí una genética, ¿no? Bueno, creo que quizá tú, Javier, recordarás que tuve el privilegio de ofrecerle su debut en público porque me hacía mucha ilusión que el que toreaba en el campo, pues toreara en público, tuviera una actuación en una plaza de toros, ¿no? Vestido de corto, ¿no? Y un amigo me propuso que por qué no organizaba dentro de una de las becerradas que yo organizaba con las escuelas de Madrid,
pues ¿por qué no añadíamos 2 becerros y que uno lo toreara Gonzalo y el otro Pepe Luis Vázquez Nieto? Y fue en Miraflores de la Sierra, y que él siempre dice, Gonzalo, dice, yo debuté en Miraflores de la Sierra, como si fuera pues el debut de Gallito y tuvo gracia porque los 4 chicos que intervinieron, pues de uno de ellos ha sido matador de toros, Adrián Salenc, francés, que ahora se ha cambiado el nombre a Adriano, y los otros 3 pues no han hecho carrera, ¿no? Digámoslo así. Pero el primer novillo le tocó a Pepe Luis, y más antiguo, por su abuelo Pepe Luis, más antiguo que Antonio Bienvenida, ¿no? Y Pepe Luis pues tiene pellizquito, es muy gracioso, sevillano, aunque es creo que cordobés de origen familiar. Y bueno, estuvo bien con detallitos, ¿no? Y luego intervino Gonzalo y estuvo sensacional. Y yo vi la actuación de Gonzalo en el Callejón con Pepe Luis Nieto, y Gonzalo venga a pegar muletazos con un sabor y con pues esas cosas que hacía Antonio Bienvenida, que ya no se hacen, el abaniqueo ese final que es tan bonito, ¿no? Y cosas de detalle, de composición, ¿no? Y Pepe Luis al lado, cuando ya iba a montar la espada, Gonzalo me dijo, menudo baño me está dando este Bienvenida. Ponerle acento sevillano para que veáis que se querían mucho y son muy amigos. Ahora han estado juntos en lo que ha organizado. No sabéis si que han organizado un encuentro entre las 2 dinastías ahí en La Gloria, en la finca que tuvo el Papa Negro, ¿no? Y han estado juntos los Vázquez y los Bienvenida otra vez, ¿no? De modo que es una anécdota muy divertida de el humor de Pepe Luis y de lo bien que estuvo Gonzalo, ¿no? Que mató un heral, que por cierto le llevé al campo a Pepe Luis a ver los serales, los becerritos, y había que sortear porque los otros 4 eran de la escuela y no se podía decir yo me traigo el becerro de casa, ¿no? Y entonces él, estando visitando la ganadería, me dice, oye, yo quiero ese, que era el más gacho de toda la camada, el más gacho, era así, como nosotros decimos los taurinos, ¿no? Y le dije, no, mira, Pepe Luis, no, tú tienes que sortear con los de las escuelas, esto no puede ser. Y al final sorteó, le tocó pues otro, el gacho le tocó a uno de la escuela. De modo que, bueno, son anécdotas que Gonzalo sé que las ha disfrutado, ¿no? Y bueno, pues es un privilegio que tengamos un Bienvenida que escribe, que da su criterio de aficionado, que es un testimonio de una casa, pues en fin, con una solera enorme, ¿no? En el toreo, ¿no? En el toreo y en la vida de España, ¿no? Porque los toreros importantes son parte de la historia de nuestro país, ¿no? Y Antonio Bienvenida, pues lo ha sido, sin duda, ¿no? Y su casa, y en fin, tan unido a Madrid, en fin, la calle a la que ellos vivían. La verdad, pues es un privilegio que un Bienvenida, pues escriba y dé su opinión y su criterio, ¿no? Y tiene una gran virtud, ya que no me oye, que es que la gente le quiere. La gente le quiere y le quieren los toreros. Fijaros que no es fácil, ¿eh? Toreros que voy a contaros que son bastante difíciles, sobre todo en el ejercicio. Luego, cuando se retiran, puede ser un poco más amigo, ¿no? No sé si es vuestra experiencia. Desde luego la mía es que los toreros son muy difíciles de ser amigos de ellos porque nunca el elogio es suficiente. Y nunca la comprensión tampoco, ¿no? Es que, Javier, te ríes, pero es que es así. Es así, es Consideran que es obligado que seas su partidario, no sé, o que le tengas que elogiar, ¿no? No se te ocurra, ¿eh? organizando bueno, pues en cursos y en folleles de estos para veterinarios, de toros y tal, pues llevo toda la vida haciendo cosas de estas. Y siempre nos hace mucha ilusión llevar un torero, y si está en el momento cumbre, pues mejor. Es complicadísimo, complicadísimo. Y cuando vienen, pues la verdad es que te sorprende un poco ese talante que utilizan. En cambio, si pasas de ellos y traes a toreros que han sido, son infinitamente más accesibles, más cordiales. Oye, igual pasa lo mismo con los cantantes de ópera, no lo sé. Pero bueno, oye, pues yo, como seguimos aquí haciendo tiempo, como estáis hablando de anécdotas, tengo yo una muy buena de Ángel, bueno, del Papa Negro, la anécdota que me la contó Ángel Luis, Bienvenida, en un viaje de esos de apostolado, el día que cerraron el Gara, el periódico Gara en el País Vasco, hará pues
pues 20 años o una cosa así. Pues total, estábamos una noche de invierno en octubre y bueno, no estaba muy agradable el ambiente como para tomar copas, nos quedamos en el hotel y como yo le estaba contando cosas, yo estaba muy emocionado de estar compartiendo charla y copa con Ángel Luis Bienvenida, que él siempre había vivido al lado de casa de mis padres y yo le contaba cosas. Yo cuando te veía cruzar la calle, cruzar Francisco Silvela entre los coches que cruzabas corriendo, cruzaba como con un paso muy parecido a como corre un torero cuando sale de poner unas banderillas. O sea, es un correr muy especial, ¿no? Con unos saltitos. Y me decía mi madre, mira, ese señor es torero. Total, que yo estaba contándole lo emocionado que yo estaba en estar con él, porque, bueno, me parecía una persona que tenía arte hasta para cruzar la calle corriendo. Porque yo ahora me he encontrado a veces a un torero en un bar, alternando y tal. Joder, y es que hay algunos que no es un poco la imagen esa idealizada, romántica o sublime que podemos tener del torero. Eran otra generación. Sí, sí. ¿Alguna noticia de nuestro invitado, Carlos? Pues no, ha leído el WhatsApp que he mandado, pero realmente lo que podemos decir es que estamos innovando y estamos haciendo una charla Una tertulia. muy interesante Nos lo estamos pasando fenomenal. Sí, sí. entre aficionados, pero no tengo, porque esto lo ha Oye, leído. Pepe, se me ocurría que cuando venga el médico, el cirujano de Daniel, ¿no? Daniel Casanova, sí, que podríamos organizar un encuentro, ¿no? Me simpatizó muchísimo y además luego leí que es muy amigo de Alfonso Usía, ¿verdad? Sí. Porque Usía en un artículo suyo hace poco le citaba, dice, estoy en comillas con mi gran amigo, Sí. este es el médico Y de ahora Santander. preside la Asociación Europea de Cirujanos. Sí. O sea, es un hombre que está muy activo en diversas facetas, sí. Aparte que es una persona encantadora Y es muy ameno, es muy ameno. Sí, nunca se puede conectar porque siempre está, claro, estos horarios, pues él debe estar operando, consulta, en fin, bueno. Pero no lo ve luego, siempre como lo grabamos, siempre lo ve después. Oye, yo había un tema ahí que lo habéis pasado, por alto, vamos, por alto, que habéis pasado así de refilón. Oye, ¿qué es el tema de la religión? O sea, el tema de las creencias religiosas de los toreros, que evidentemente, pues un hombre que se juega la vida, como se han jugado, pues tiene que tener unas asideras, ¿no? ¿Hay algún libro bueno, Carlos, sobre ese tema, Carlos Abella? O si podemos comentar alguna cosa, porque siempre alguna cosa en torno a este punto. O sea, no quiero decir que se ha habido toreros ateos, porque eso probablemente no aporta mucho, pero sí esa relación tan intensa, ¿no? Entiendo yo, vamos, entre las creencias religiosas y el mundo taurino, ¿no? Me has citado, supongo que por orden alfabético y no por Alfabético. mi La A de sabiduría Abella, sobre el tema. porque el otro Pero es puedo contar alguna anécdota, Manuel y don José, ¿no? Díaz Franco, ¿no? Sí, Seguro, José. y cualquiera de vosotros seguro que sabéis más, ¿no? De esto, ¿no? Pero bueno, yo sí quiero aportar uno. Recuerdo un incidente con Joselito Arroyo, ¿os acordáis? Sí. Que dijo algo un poco destemplado sobre el sumo hacedor, ¿no? ¿No os acordáis? Y Sí. creo que, ¿cómo se llamaba aquel que se movía mucho en los términos asociativos? En los años 80, ¿os acordáis de él? Matador. No era Tomás, que era presidente de la Peña el 7, no, otro que fue, yo creo que acabó de director general de Protección Civil, que era muy aficionado y tenía, no sé si, bueno, ya me acordaré. Y se molestó. Gallo. ¿Eh? Federico Gallo. No, Federico Gallo no. No, era un aficionado nuestro, digamos, de nuestro mundo, que se movía mucho en los ámbitos asociativos, ¿no? Y
yo creo que fue el creador de una de las primeras asociaciones un poco fuertes, no sé si fue la Asociación El Toro o Abovén, puede ser que fuera el creador de Abovén, puede ser. Tejerina, El ¿no? italiano, con Luigi Penna, ¿os acordáis? Marino. Marino, sí. Uno que era farmacéutico. No, Marino. no. ¿Pero Bueno, quién el dice? caso es que recuerdo Pero que Carlos, ¿tú Joselito... hablas de un médico? ¿Eh? ¿Hablas de un médico? No, no. No, hablo de una persona que, como él tenía una cierta representación institucional en el toreo, en el Ya, mundo ya, ya. taurino, a una frase de Joselito el torero, Sí. despectiva o algo así, o poco sensible, pues le reprochó, ¿no? Que hubiera dicho eso, ¿no? Y bueno, pues sí que recuerdo que no conozco el libro. Hombre, yo soy biógrafo de uno que presumió de agnóstico o de ateo, que era Luis Miguel, pero bueno, luego era un poco pose, Sí. porque yo un día le pregunté y me contó todas, y lo cuento en el libro, en la biografía cuento un capítulo que se llama Mi relación con Dios, y de alguna manera Luis Miguel, pues muy brillante y muy cínico como él era, pues dijo una frase muy ingeniosa al final, que no sé si os acordáis, que dijo, pero ¿cómo voy a ir al infierno? Y se paró, ¿no? Se quedó parado y el infierno. Pero vamos a ver, mi mujer se llama Rosario, mi finca la Virgen y mi perro santo, ¿cómo voy a ir al infierno? El ingenio, la brillantez de Luis Miguel para contestar hasta de eso. Y luego creo que me contó que le invitaron a un retiro del Opus Dei a ver si le reconvertían o le metían. Él decía que daba el brazo izquierdo y el derecho por tener la fe y que él desgraciadamente no la tenía. Pero que hubiera dado su mano derecha o su mano izquierda por tener fe, ¿no? Y le llevaron a un retiro del Opus Dei. Y entonces es otra fase ingeniosa suya, porque creo que le encerraron, con perdón de la palabra encerrar, que no es literal, en una celda, ¿no? Era un sitio así retirado, supongo que sería pues un sitio especial que tendría el Opus Dei de reclusión y de reflexión, etcétera, ¿no? Y le tuvieron pues día y medio pues, sin ver a nadie, ¿no? Y entonces al día y medio salió, se encontró a los que le habían promovido para que fuera a ese sitio y dijo, pero ¿cómo vais a convertir si no veo a nadie? Si no hablo con nadie, si no me contáis nada, si estoy aquí encerrado. Bueno, en fin, o sea que lo de las estampitas, pues es un poco que lo que tú preguntabas. Yo creo que todos tienen su capillita, ¿eh? No sé si vuestra experiencia, yo creo que todos tienen su capillita, todos tienen a su rinconcito piadoso, me parece a mí, ¿eh? Y creo que ha habido muchas muestras de que la fe pues, está cerca de lo que es jugarse la vida todas las tardes, ¿no? No sé, ¿vosotros qué opináis? Bueno, yo le De todas preguntaría... formas, en eso ya me gustaría intervenir, porque yo creo sí que te tú digo, eres una autoridad en este tema, ¿no? no soy una autoridad, Y pero eres psiquiatra y eres teólogo, ¿no? exactamente, eso es lo que os iba a decir, que Eso. en un momento determinado sí tuve algún compromiso de fe importante y cuando otros decidieron entrar en el Partido Comunista, pues yo decidí estudiar teología. Y soy médico, vamos, yo seguí mi trayectoria con otras cosas ya. Tengo que deciros una cosa, acaba de morir Juan García Monteño. Yo conocí a Juan García Monteño. Este era un chico muy bueno, muy religioso, así como Antonio era un caballero cristiano, pues Juan García Monteño era un chico de pueblo muy religioso. Se metió dominico, como sabéis, en un momento determinado. Ya había tenido algunas actuaciones, pero muy vibrantes. Era el tercero en suerte de aquel tiempo de Diego Puerta, de Camino, en fin. Estaba pululando entonces y con buen arte, porque tenía muy buena maña taurina. Yo no digo nada más porque estoy aquí con expertos y en fin, sería para hablarlo de otra manera. Pero en un momento determinado interrumpió y en triunfo, no había tenido fracasos significativos ni quiebras morales de ningún tipo, y decidió meterse en un convento de dominicos y se fue a Caleruega, en Burgos. Y allí estuvo casi un año como novicio
en un convento de dominicos donde yo tuve muchísima información sobre la situación que tenía y luego cuando se salió. La verdad es que este chico pues no se le ha hecho justicia por la condición sexual que arrastraba, que desgraciadamente en aquel tiempo se arrastraba y hoy pues hombre, digo que afortunadamente ya no es el caso. La gente puede tener su opción y que nadie se meta especialmente con él. Lo que pasa es que el mundo de los toros es justamente un sitio para no ser, no tener esa condición. Vamos, pues él podía tener la que quisiera, pero el ambiente no le favorecía excesivamente para una realización de él como persona en ese sentido. Y la verdad sea dicha que tengo el mejor de los recuerdos de esta persona, que fue una buenísima, un alma buena, vaya, que realmente tuvo una impregnación religiosa importantísima y que los dominicos pues encontró una especie de eco espiritual para su vocación interior. Luego lo tuvo que dejar por circunstancias que no vienen al caso, fueron de otra índole y bueno, pues salió, reanudó un poco su carrera y luego ya sabéis que se fue a París y allí con lo que había ganado pues vivió con quien él quisiera y como quisiera hasta hace bien poco. De todas formas, de la fe de los toreros yo tendré que decir, claro, ¿cómo no van a tener fe? Se la están jugando todos los días. Creo que ha sido Carlos el que decía que, bueno, en una circunstancia como la que viven con tanta frecuencia los toreros, pues hombre, es muy oportuno para su estabilidad emocional y para estar un poco más tranquilos, pues que tengan fe, ¿no? O que tengan algo parecido a fe. Sin embargo, yo sí os querría contar bastante, vamos, no bastante que no podáis vosotros apostillar mucho más, sobre las supersticiones. Yo creo que el torero, más que un hombre de fe, es un hombre supersticioso, sin que la superstición venga yo a calificarla ahora como una actitud mala, ni de poca entidad, ¿no? Es evidente que estamos hablando con las supersticiones de un mundo precientífico, pero que lo que fue ciencia en un momento es superstición después. Y hay muchas cosas que comentar al respecto. Yo tuve ocasión de intervenir en la peña que ahora me ha tocado presidir en una serie de ocasiones. Cuando había aquellos ciclos de conferencias que empezó montando Tomás, has citado a Tomás, Carlos, y realmente pues este hombre tuvo pues el buen acierto y la buena inspiración de crear la Peña al 7, que luego no ha tenido más que otro presidente, Emilio Morales. Y lo siguiente, y ya os cuento también, pues ya que estamos aquí en una tertulia un poco abierta, pues os diré que cuando murió Emilio Morales, que había personalizado mucho la peña en él mismo, como lo hizo Tomás, ¿no? Y como a lo mejor hay que hacer en las peñas. No es mi caso, pero evidentemente lo que yo heredé fue eso. Y lo heredé porque cuando nos propusimos a la muerte de Emilio que la peña no se deshiciera y que hubiera pues una sustitución, porque Emilio no había dejado, como suelen dejar, el mismo Tomás dejó a Emilio un poco así en la lanzadera para que ya se proyectara como presidente, ¿no? Pero bueno, pues estuvimos viendo aquello y vimos los socios que había. El socio número 1, Julita. Julita, con 90 y X años, viva. Después, nadie hasta el 26, pero el 26 era yo y estaba vivo y más o menos activo. Y entonces, pues por esa circunstancia y por el amor declarado a la fiesta y demás, pues me tocó ser el presidente de la Peña. Pero quiero decir que la Peña al 7 ha tenido una ejecutoria y una trayectoria interesante que merecería la pena conocerse. Yo creo que con los de José y Juan somos las dos peñas más antiguas de Madrid, de los años 46. Esta se proyectó en el 46 y yo creo que fue en el 49 cuando realmente empezó a funcionar como peña. Bueno, tenemos libros por ahí que lo acreditan y que bueno, todo eso tiene su pequeña historia, pero no son más que 70 años de historia en una tradición cultural que tiene 300 años o
fin, al menos de toreo a pie, o 200 y pico, ¿no? Y luego lo anterior. Con lo cual, os quiero decir que el tema de las peñas, que es interesante, y el nombre que has mencionado de Tomás, pues tiene su momento. Y este que por tú cierto, has era iniciado lo he aprovechado. Tomás con TH. Sí, ¿Eh? sí, TH, Tomás. O sea, era Tomás TH. era Era una sastre. cosa curiosísima. Sí, él era sastre y se anunció como novillero en unas cuantas novilladas con como Tomasito. Y luego de Tomasito, pues, en fin, a lo mejor los hijos, que eran dos personajes importantes. Bueno, pues uno de los hijos, el mayor, era el jefe de programas de la SER de entonces. Tomás Martín Blanco. Tomás Martín Blanco, efectivamente. Y el otro hijo, José Luis, era un empresario de éxito, un constructor, que, en fin, hicieron su desarrollo profesional muy bien. Y yo creo que en un momento, a lo mejor ellos mismos le aconsejarían que no se titulara para nada como Tomasito, y entonces pues salió con aquel Tomás con H intercalada, que es una cosa así como lo de Rafael con H intercalada, ¿no? Para darse un poquillo de altura con esa H que siempre suena un poco a lo que sea. En fin, bueno. No, quería recordar que se murió Emilio, al que yo traté mucho, y tengo que confesarte que prácticamente no nos enteramos nadie que se había muerto Emilio Morales. O sea, yo de repente, eso es cosa que dices, que se ha muerto Emilio Morales, pero no leí nada de que se hubiera muerto. No recuerdo, no sé si le habéis tratado, por supuesto tú mucho. Yo, vamos, en los años 90 y 2000 y pico, Emilio estaba en plena forma. No sé, ni me enteré de que se había muerto y le tenía gran aprecio. Y la verdad es que creo que, como tú has reconocido, pues heredó la buena onda de la Peña del 7 y la llevó pues a los sitios que hemos comentado, ¿no? En fin, oye, pues me alegro de haber recordado a una persona por el que tenía aprecio, ¿no? Sí. Emilio murió como un torero, ¿eh? El hombre hizo verdaderamente gala de valentía y demás. Tenía desde hacía mucho tiempo atrás un problema oncológico importante. Espero que no sea decir más de lo que deba en honor a la confidencialidad un médico, precisamente. Y lo sobrellevó con estoicismo. Vaya, de verdad que fue un valiente. Y hasta el último momento pues estuvo con la idea de que, bueno, a ver si esto lo vamos superando, en fin, muchísimo tiempo con quimio y radioterapia y con tratamientos todo lo cruentos que a veces desgraciadamente suponen los problemas oncológicos. Pero bien, murió un poco en el silencio y, hombre, tuvimos con él los que estábamos cerca, la cercanía y el afecto, con su viuda y sus hijos, y bueno, pues ahí quedó la historia de Emilio. Una anécdota relacionada con lo que decís de las creencias y la fe, que lo contaba el otro día un muy buen amigo de Antonio Ordóñez. Contaba que más de una noche por ahí, pues de cenas y altas horas de la mañana, Antonio Ordóñez decía: Señor, hazme bueno, pero no hoy, mañana. Pues mira, me acordaba, Antonio, porque uno de los detalles de esa, digamos, devoción, o como queramos llamarle, ¿no? Es un poco la vinculación suya con la imaginería religiosa, que se manifiesta en los capotes, por ejemplo. Y es bonito, mi generación, que creo que somos casi todos de la misma, menos Gonzalo, que es que no está, pues la verdad es que es muy bonito escucharles muchas veces decir cosas que ya no las dice nadie. No las dice nadie porque, en fin, hay pues, como una especie de desuso de lo que es la manifestación pública de la religiosidad o de ciertas devociones, ¿no? Y Antonio es uno de los que yo me acordaba cuando ha planteado Javier este tema, ¿no? Que es que él admiraba al cachorro. ¿Os acordáis del cachorro de Sevilla, no? Sobre todo en los toreros andaluces se da mucho, ¿no? Pero efectivamente Antonio era de los más devotos
Y eso se manifiesta en los capotes de paseo, que todos tienen una imaginería que tú ves que hay ahí detrás un deseo de que le he pedido al sastre esto, que esté la imagen de esta. O sea, y tú notas, luego pues en la Semana Santa muchos toreros participan activamente en lo que es la ceremonia de la religiosidad de los momentos, ¿no? Y eso, en fin, es un detalle que es curioso, que creo que debemos resaltar, ¿no? Porque ellos siguen siendo portadores de unas devociones y de unas, pues en fin, de unas fes o unas creencias de que confían en la buena mano de una persona que es pues una señora que está expuesta en una iglesia, ¿no? Y que no sabemos mucho más, ¿no? O sea que yo también ahí reivindico que efectivamente los toreros sí hacen gala normalmente de su devoción, ¿no? Al margen de las supersticiones, Javier. Quizás se mezcla un Muchas, poco, ¿no? Se mezcla un son poco. muchas, son muchas. Ya me he acordado de la persona que hablaba, José Luis Moreno Manzanaro. Ah, hombre. ¿Eh? Pero Fue el que se era enfadó con Joselito. era el presidente Pero- de los abonados. ¿Ves? De la Unión de Abonados, con Luigi Penna, el italiano. Ellos dos Sí. se pegaron un empujón a la Unión de Abonados y fue él el que se disgustó, era un hombre también religioso, y Joselito pues hizo una manifestación poco lo que fuera, ¿no? Adecuada. Y Además, por como con- Joselito era de la escuela, pues todos creen que Él- los que salen de la escuela son muy píos y muy monos, y les ha salido muy bien. Y resulta que Joselito, pues es mucho Joselito, ¿no? Y se fue por las ramas en algún Bueno, momento. la verdad es que en eso no es mucho Joselito, es muy poco Joselito, porque las creencias, aunque tú no las tengas, hay que respetarlas porque a los Claro. demás nos importan tanto como a él las no creencias. Así que en eso para mí Joselito no es nada respetable porque no es respetuoso con algunas cosas que no se puede jugar con ellas. Por Yo no ejemplo, recuerdo las circunstancias, José, no recuerdo el detalle concreto, sí recuerdo que hizo una manifestación, yo sí probablemente lo recuerdo. quejoso, tú lo recuerdas, ¿no? Sí, sí. Quejoso de una actuación suya, o no sé, no me acuerdo el detalle exacto, pero dijo una cosa así un poco extemporánea. Sí, Y la bueno, blasfemia en cualquier caso no tiene cabida en una sociedad culta y en una sociedad tolerante. ¿Pero qué es eso de blasfemar? ¿Pero de qué vas? Y sin embargo, pues hay una cierta, no sé, como tendencia que casi es para algunos una cadencia, ¿no? Y lo que es para mí es una carencia de vergüenza. No se puede blasfemar de la manera que yo he oído blasfemar y con la naturalidad que blasfeman algunos. Perdonad que no viene a cuento con nada de ningún taurómaco, pero un chico que ha ganado una cantidad, en fin, increíble de dinero en el concurso ese de, ¿cómo se llame? ¿Pasapalabra? ¿Se puede llamar? No, es uno que es un rosco. Es que no, Sí, no me, y en pasa, fin. yo creo que es pasapalabra. Sí, palabra. pasapalabra. Bueno, pues un chico con una cara angelical que ganó, en fin, 1.000.000 y no sé cuánto, pues en un momento determinado falló una de las respuestas y dijo eso de meca. Pero ¿por qué en Dios precisamente? Pero, hombre, di en lo que sea o en nada, porque ya decir meca en público, pues ya ante millones de espectadores tampoco tiene sentido. Pero que la blasfemia ha tenido en esta sociedad que es bastante anticlerical. Y si no, pues recordad esas matanzas de clérigos. Decía Emilio Romero que en España vamos siempre detrás de los curas, o con un cirio o con un palo. Leí eso en las cartas al príncipe, creo. Y lo que yo digo es que esta sociedad es absurdamente anticlerical. En fin, no tiene en muchas cosas madurez y en eso, pues mucho menos que en otras cosas. En la guerra, recordad, yo hace unos pocos días tenía que preparar una ponencia sobre yo lo orientaba desde una cosa insólita desde el punto de vista psicológico, como es el perdón. Yo soy un psiquiatra, que soy psicólogo también, pero que sobre todo me he movido siempre en cuestiones
antropológicas y demás. Entonces, el perdón es realmente complicado. La gente dice, yo perdono pero no olvido. Bueno, entonces no perdona. Pero es que se puede olvidar la ofensa para perdonar. Pues muchas veces psicológicamente es complicado. En fin, pero perdonad porque esto es una digresión que viene a deciros nada más que en un momento he tenido que hablar sobre el perdón de los mártires religiosos de la guerra civil y bueno, pues es que no puede ser que mataran a mansalva a los curas por el hecho de ser curas o que mataran a mansalva a los cristianos por el hecho de ir a misa, pero vamos, impunemente. Y además, pues, con permiso de la autoridad competente, casi, aunque sea, en fin, frívolo decir esto así. Hazaña diciendo España ha dejado de ser católica y la masonería, y lo digo con todo el respeto a esta institución, dominando las cortes que hacen la Constitución de la Segunda República, pues dejaron entrever que el laicismo, pues bueno, pues que si conllevaba algún exceso, pues bueno, ahí lo vemos. Y entonces, pues es intolerable lo que pasó en España, como tantas cosas, ¿no? No que no hubiera salvajadas en otros de otro tono, de otro color, pero que desde luego lo que se hizo aquí con el clero de España, matándole a mansalva, pues no hay más que cogerse algún libro, pues el libro de Monseñor Montero, Historia de la persecución religiosa en España 1936-39, y echar una ojeada a eso, nada más. Es un libro absolutamente objetivo y bueno, en fin, extraordinario. Paul Preston ha hecho ese de el Holocausto español, pero con un tono, y eso que le conozco, y le hemos dirigido algún curso juntos, y la verdad es que, bueno, como persona y en el trato corto, pues estupendo, pero en el trato largo y diciendo cosas, pues en fin, bueno, vosotros mismos si leéis lo que dicen esta gente. Bueno, en fin, que he cogido aquí el micrófono y me he puesto a hacer largos y bueno, lo siento. Muy bien. Una anécdota de bienvenida. Por comentar el tema de que a mí siempre me ha, vamos, una anécdota, una vivencia, no es una anécdota, siempre me ha impresionado de lo que tenían que ser los bienvenida cuando, en fin, y enlazando un poco con esos años, en 1942, o sea que las cosas no estaban para bromas, un poco, cuando quiere tomar la alternativa se la va a dar Pepe, su hermano Pepe, a Antonio, y se anuncian con toros de Miura. Y por lo visto se pegaron los toros en el corral y tuvieron que cambiar los toros. Iba a tomar la alternativa Antonio Bienvenida con toros de Terrones. Y Bienvenida, Antonio y Pepe dijeron nada de nada. La alternativa tiene que ser con toros de Miura, o sea, en fin, todo lo contrario que pasaría hoy en día, ¿no? Oye, pues si hay que cambiar los toros, se cambian, no, dijeron toros de Miura. Le mandaron 3 días al calabozo. Estuvieron 3 días en el calabozo. Yo me imagino lo que sería ahí la madre diciéndole al Papa Negro, pero joder, pero tú no mandas algo en esto, y los niños en el calabozo y tal. Y hasta que tomó la alternativa con toros de Miura. A mí son esos gestos hay una foto muy bonita de los dos saliendo de la prisión. De la prisión, de Porlier. Sí, muy bonita la foto, están vestidos elegante, muy bien, saliendo con una dignidad enorme, ¿no? Orgullosos de haber protagonizado un gesto pues en fin, de torería. De los que, bueno, es más difícil que se vea en otros tiempos, ¿no? Habría bastante gente en la prisión entonces, ¿no? Sería... Bueno, el año 42 sí. Sí. Pero vamos, no por esa razón. No, por supuesto. Yo creo que hoy Gonzalo no nos va a hablar ya, ¿eh? No, eso lo descartamos. Pero yo creo que la fórmula de charla está muy bien. Tengo aquí, no sé si lo podéis ver. Sí. Sí. Bienvenida. Habla. Espérate que te pongo foco. Un poco más arriba. Sí. María Luisa Híjar, ¿no? Lo hizo, ¿no? Sí. María de la Iz Flores. Sí. Es un libro descatalogado, pero que tiene una cantidad de fotografías importante y, bueno, algunos detalles en el texto interesantes también. Y el de Filiberto Mira, que
desgraciadamente, a mí me ha dado pena. Lo he comprado a veces el libro de Filiberto Mira, sencillamente para que no lo tiraran, ¿no? Porque, vamos, Antonio Bienvenida no merece que esté saldado a tan bajo precio, a 50 céntimos o a €1, por ahí, pero debía haber un pico editorial por ahí donde fuera, que lo cogieron algunos de Moyano, y entonces pues andaba por ahí el mal saldo, ¿no? Y entonces pues yo lo he comprado y lo he regalado y en fin, lo he acumulado casi. Entonces pues esos dos libros, ya que no hemos oído a Gonzalo, pues yo le recordaré para que el día que lo oigamos pues tengamos ahí una referencia y poder preguntar. Yo creo que es el libro más barato. Creo que yo no sé por dónde he escuchado que hicieron una tirada brutal, enorme, ese libro, porque es que se sigue encontrando a €1, €1,50. O sea, debe haber miles de libros por el mercado de segunda mano en donde casi, pues eso, lo regalaban, casi lo regalaban. ¿Verdad que da pena, Juan? Sí. Pues sí. Hombre, tampoco puedes hacerte con todo, pero... Y, en fin, de todas formas, habéis hablado antes de cosas que a mí me interesan mucho. En un momento, yo que tuve veleidades filatélicas, coleccionaba sellos, coleccionaba España nada más, primero y segundo centenarios, ¿no? Luego ya, pues como vi que no llevaba nada, pues lo dejé. Pero tengo acumulados todavía importantes cantidades de sellos de primero y segundo centenario. Y hubo una serie emblemática en los años 50 que, en fin, yo tuve la inmensa suerte de estar con los creadores de esas obras. Y entonces, pues... la verdad es que me acogieron en la Casa de la Moneda, que fue donde se hizo, y tuve la posibilidad de hablar con todos aquellos grabadores. Y de hecho ahora en la parte contraria a la que me estáis viendo, ahí hay un espejo que proyectaría los grabados que tengo de aquel momento. Me gustó tanto la acogida que me hicieron y sobre todo valoré tanto la obra de aquellos grabadores que tengo muchísimos recuerdos de ellos y sobre todo pues unos grabados con muchísimo mérito. Y esa serie sería una serie que merecería una conferencia, porque tuvo una cantidad de vicisitudes importantísimas en torno a la confección del número de sellos que representan la serie, que no me acuerdo exactamente, pero pueden ser alrededor de 20 la serie completa. Y luego pues hay algunos otros sellos taurinos interesantes. En sí mismo, la tauromaquia y filatelia, si encontrarais a alguien que estuviera interesado en el tema, pues podría ser un tema interesante. De hecho, pues a lo mejor ahora ya no es fácil, primero porque se ha perdido un poco el impulso filatélico y hoy la gente ya no escribe, vamos por WhatsApp y por lo que sea, por los medios de otra forma. Pero la lotería que se sigue haciendo, hubo una serie importante de taurina y bueno, pues si hicieran un poco de caso y se pudiera con el organismo de loterías hacer algún pacto para que sacaran la tauromaquia, es un vehículo de información y además de exposición excepcional. Y yo desde luego estaría loco coleccionándolo inmediatamente y no sería el único, ¿no? Creo que hay un décimo en el que sale Antonio Bienvenido haciendo un paseillo. Un décimo de lotería. Pues fíjate, no lo conozco, ya me gustaría, porque a la filatelia le he dado sí, pero a la lotería no tanto. Pero he visto en alguna administración... Tengo la colección de sellos de toros. ¿Perdona? Que tengo una colección de sellos de toros, vamos, sellos nuevos, que no sé cómo los compré hace muchos años, los enmarqué, eso sí lo tengo. Si localizo el billete de lotería de Antonio Bienvenida a través de Carlos, te lo hago lo traes, o lo envías. Lo hago llegar, sí. Bien. Qué bien. De todas formas, pues ese sería un tema interesante. Ahora mismo ha habido esa polémica con la conmemoración del Partido Comunista, que han sacado un sello y tal. Hombre, pues si sacan lo del Partido Comunista, con mucha más razón no había que sacar en el orden de valores históricos la tauromaquia, ¿no? No lo mezclemos.
con el director de correos que tenemos ahora no le Bueno, veo mucho bueno. Ese tal Serrano. Oh, en fin. Chofer de Pedro Sánchez. Ya. Sí. Claro. Los favores se pagan. A mí, por ejemplo, lo que sí se han editado, yo tengo alguno, además en francés, curioso, un libro de Ex Libris Taurinos. Ah, qué bueno. Y luego por ahí creo que tengo otro, pero este está en francés y es muy curioso de eso, pues la marca, digamos, el Ex Libris que se pone para marcar los libros. Sí, o sea, sí, es que hay de todo, si es que sellos, de todo, billetes de lotería, tema taurino, de todo. La emisión de sellos de toros que habláis se lanza el 29 de febrero de 1960. 29 de febrero, bisiesto. Y es de 16 valores. Muy bien grabados. Sí. Con alguna historia, en fin, que sí que interesaría de verdad comentar. No es a lo mejor del caso el hacer ahora alusión a tantas historias, pero en fin. Juan, no sé si lo hemos comentado, hay un hispanista holandés que se llama Van Praag, que es un judío, que yo tengo libros de su biblioteca y el Ex Libris es una imagen torera. Qué curioso. Te lo mandaré. Pues sí, mándamelo. Qué curioso. Qué bien. Pero tú, ¿qué pasa, Juan? ¿Que coleccionas también esas cosas o eres documentalista? No, pero me interesa. Yo todo lo relacionado con los toros me interesa. Entonces, Ex Libris Taurino, pues me interesa como si mañana sale pañuelo de la cabeza de la señora Taurino. Pues también. No, oye, Juan, no, es que si yo en este momento me quedo con tu cara, que me voy a quedar de todas formas para bien, como documentalista o como tal, pues te voy a dar una preeminencia a mi afán coleccionista y te voy a hacer yo a ti cosas. Por el contrario, si yo te enseño lo que tengo, entonces haz lo propio. Bueno, pues pasarle mi contacto, quien tenga que pasarle mi contacto. Encantado. Hombre, la verdad sea dicha que yo le comentaba el otro día a Alfredo, abusando de su paciencia, como ahora he abusado de la vuestra, pues que tengo pues unos 2000 títulos taurinos aquí, a la vista, ahí enfrente de mí. Entonces, pues, la verdad es que he ido coleccionando todo lo posible y lo que me era asequible, claro, porque hay algunas cosas por las que te piden algunas cantidades que no son de recibo, ¿no? Pero bueno, lo que he podido lo he conseguido. Y bueno, pues una edición importante de algunos de los emblemas por ahí, pues qué sé yo, el Bedoya o antes el Sánchez de Neira, que lo tengo ahí como un tesoro y tal, con anécdotas de compra y demás. En fin, que he ido consiguiendo una biblioteca taurina importante y que, para lástima, ninguno de mis dos hijos son taurinos. Son respetuosos, si es caso algún día me acompañan, pero nada más, no lo sienten. No he sido capaz de hacerlo bien. Y como en tantas otras cosas que, hombre, esto no es lo peor, ¿no? Pues serían otros valores los que yo lamentaría que no hubieran asumido. Pero este sí me hubiera gustado que lo hubieran continuado. Más que nada por esta biblioteca que, salvo rescate vuestro, no sé yo, cuando nos conozcamos más, esto no sé qué vamos a hacer. Sí, pero además, Juan José, tienes como 20 y tantos mil libros, no sé cuántos tienes libros ya. Sí, ya no, yo creo que unos 20.000. Sí, pero no claro, solo de toros, me han ido pasando cosas, ¿no? Claro, he ido estudiando, claro, pues la medicina concentra una cantidad importante de libros. El hecho de que mis dos hijos sean abogados ha sido otro palo importante, ¿no? Porque si alguno hubiera sido, y aunque de lejos, psiquiatra, psicólogo, algo así, porque la biblioteca de psiquiatría sí que es importante. Claro, me he dedicado a eso. Y yo quería ser el mejor psiquiatra que yo fuera capaz de ser. No el mejor de nada comparado con otros, pero el mejor que yo fuera capaz de ser. Y ahí pues me he ido esmerando y tengo cosas de verdad de mérito en psiquiatría. Por eso, cuando decía Carlos que, en fin,
el tema de la religión y demás. Y luego, ¿quién ha sido? Juan, me parece que lo ha sacado. No, alguno de vosotros que ha insistido en el tema de la religión. A mí eso me interesa profundamente y desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, pues hay muchas cosas importantes que ha dicho la gente y que yo tengo recogidos por ahí. En el Orellana, que conocéis, hay 2 o 3 artículos importantes en los que se hace alusión al tema de la tauromaquia y en fin, y la parte, digamos, psiquiátrica o supersticiosa o religiosa que tiene, que el componente que tiene. Y luego Fernando Claramunt, que supongo que conocéis todos también, por cierto, gran devoto de los Bienvenida. Fernando era hijo del cirujano de la Plaza de Toros de Alicante y era un devoto bienvenido. Entonces, este hombre, psiquiatra también, hemos estado muchas veces en la plaza viendo 2 psiquiatras en una corrida. Esto es kafkiano, os lo digo. 2 tíos que son psiquiatras los 2 y que están haciendo el comentario de una corrida, pues tiene su arte. Entonces, Fernando tiene en el tomo 7 del Cosillo también un artículo extenso, importante, sobre estos aspectos. Bueno, otra vez me he puesto a hacer largos. Está Javier ahí intentando hablar. Una pregunta. Aprovechando que de psiquiatra y que te gustan los libros, por lo que veo, ¿hay algo escrito que se conozca sobre alguna opinión que vertiese Freud sobre los toros? No soy freudiano. He estado 4 años en análisis, es decir, me he psicoanalizado durante 4 años para poder decir que no soy de esa condición. Lamento mucho si alguno de vosotros tiene relación, hijos o quien quiera que sea, familia de psicoanalistas, porque yo no tengo nada que ver con eso y además, pues en fin, siendo un genio Freud, lo fue en alguna otra cosa que no en su doctrina de conjunto. Yendo a lo que me preguntas, directamente nada hay que yo recuerde en la obra de Freud y en lo que yo he abarcado sobre toros, pero sí sobre otras cuestiones, quizá en lo que es la superstición, que insisto, que está en el alma de muchos taurinos, no con la anécdota de que si la montera así basado, de que si el color, de que si, en fin, esas convencionalidades que no son propiamente las supersticiones profundas, porque tiene más que ver con una actitud anímica y demás que con una cosa circunstancial y anecdótica, ¿no? Pero por ese lado sí pudiéramos sacar algo dentro de la obra de Freud sobre los toreros. Y si yo me pusiera, porque realmente pues, lo que tú me dices siempre me alude, de hecho ya me has aludido, ya estoy un poco, mira que no he ido yo a buscar exactamente nada de tauromaquia en Freud porque es de lo que menos espero encontrar en Freud. Pero bueno, vamos a ver hasta qué punto no sería indirectamente que pudiera hablarse de la opinión de Freud, no sobre los toros directamente, sino, bueno, pues con cosas que puedan hilarse a favor de una inmersión en la tauromaquia. Sin embargo, lo que sí que he tenido que ojear por muchas cosas fue un cruce de cartas entre Einstein y Freud, interesantísimo. Espectacular, sobre la paz, fundamentalmente, sobre si era posible la paz en el mundo. Y yo me imagino que tanto Einstein como Freud pues pensarían que los taurinos somos unos excéntricos y somos las excepciones de la regla, ¿no? No lo sé, pero mucho me temo que Einstein no tuviera una opinión excepcional de la tauromaquia y lo mismo Freud. Iban, yo creo, por otros derroteros. Ellos se lo perdían. Sánchez Mejías, ¿no? Es el vínculo entre Freud y la tauromaquia, ¿no? Yo no he leído la obra sin razón, ¿no? Pero dicen eso, que fue una sorpresa para todos cuando de repente la obra de un torero se levanta el telón, todos están esperando ahí que salgan toreros, salgan banderilleros, y es un psiquiátrico con batas blancas y con locos
que se inspiró en el psiquiátrico de Miraflores, al lado de Pino Montano, ¿no? Yo no he leído Sin razón, no sé, pero eso que a Sánchez Mejía le interesaba mucho Freud y todo ese mundo y el psicoanálisis y tal, y por eso escribió esa obra de teatro, esa pieza. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que Freud en realidad es el creador de la psicología científica y probablemente, vamos, uno de los creadores, y probablemente lo esencial es que este hombre describe las cosas que pasan en la mente de forma que da la expectativa de que también la energía psíquica se pueda cuantificar. Evidentemente no se puede cuantificar materialmente, pero sí con una cualificación que acerca a grupos importantes de opciones en el orden del impulso psicológico. De hecho, el inconsciente y el estudio que él hace de toda esa movilización que hay de energía psíquica del inconsciente al consciente es pues el motivo de que nosotros estemos hablando tanto de Freud e incluso pues todos de alguna manera estemos popularmente inmiscuidos en el psicoanálisis, ¿no? Porque la verdad sea dicha es que la gente no sabe, la gente de repente dice que tú tienes un complejo, oh, esto es un complejo, pero hombre, ¿qué dices, hombre? No frivolices, porque la realidad de lo que es un complejo es tan profunda y tan variada y tan escasamente asequible en una concepción normal de las cosas que, en fin, que es frivolizar. Pero la gente pues dice, pues estoy con la depre, tienes un complejo, estoy estresado, y claro, todo eso son términos científicos que han hecho fortuna y que realmente pues están ahí. Entonces, pues lo de Freud, realmente yo, evidentemente yo no soy freudiano, pero sí soy dinamicista, es decir, sí soy dinámico como Freud nos enseñó, porque esto sí que fue una enseñanza. La psicología dinámica, esta movilidad de la energía psíquica del consciente al inconsciente, los sueños, tal, toda esa historia, pues hombre, ese sí que es una aportación importante y ahí pues quizá podría uno engancharse a muchas cosas. Bueno, esto se lo das a un psicoanalista ortodoxo y enseguida te haría un análisis de lo que supone el toro, la virilidad, no sé qué, no sé cuál, todas esas cosas. Porque el pansexualismo del psicoanálisis, pues sí, da para eso, aunque a mí pues no me parece que yo deba estar en ese terreno. Bueno, oye, esto si os parece que ya se está haciendo un poquito tarde, hemos estrenado una nueva fórmula de charla multilateral que ha sido muy interesante. Hablaremos con Gonzalo para que nos convocarle otra vez, porque yo creo que tiene muchas cosas que contar. Y bueno, pues si os parece bien que, aunque no haya sido una charla tal, lo publico la grabación, ¿no? Yo creo que ha habido mucha información interesante para compartir, si nadie tiene problemas, ¿no? Muy bien. Bueno, perfecto. Pues nada, pues gracias a todos. A vosotros. Gracias a los espontáneos, que nos han dado una buena tarde, los dos espontáneos principales, y han superado al titular, desde mi punto de vista. Tienes razón. Ha sido una fórmula curiosa y muy interesante. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Ha sido un placer compartir con vosotros un rato. Hasta la próxima. Ha sido un placer oíros. Venga.